Es el post-encuentro. Voy a estar hablando de un tema que afecta desde los más pequeños hasta los más grandes. Es un tema que nos llama a la acción. Es un tema que nos llama a recibir. Yo sé que a muchos nos gusta dar, y a veces para dar primeramente tenemos que recibir, y a veces para recibir a veces tenemos que dar. Y Dios quiere darnos en esta noche. ¿Cuántos están listos para recibir? Yo todavía no los siento listos. ¿Será que mientras empiece a predicar usted se va a preparar? ¿Será que su fe se va a ir aumentando a través de los minutos? Yo voy a hacer mi trabajo. Yo tengo palabra de Dios. Usted dice, hay un elefante en el cuarto. No, no es un elefante, es una carpa amarilla. ¿De qué se trata? Ya va a ver. ¿Le incomoda la carpa? Para el domingo que viene le prometo que se la sacamos. Pero por ahora me va a servir de ilustración. Pero si usted se conecta, pero por más que entienda el mensaje, de mucho no va a servir si usted no lo recibe como que viene de Dios. Así que si usted está listo para recibir, puede decir un fuerte gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. Cuando vemos que la Biblia dice Hechos, se refiere a los actos, a las acciones de los apóstoles. Y vamos a leer desde el capítulo 3 unos versículos y vamos a basar esta predicación en esta historia que vamos a leer. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Pero junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, es decir, paralítico, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. No solamente era un paralítico, sino que también era un limosnero. Ahora, lo dejaban allí en la puerta para que los que entraban en el templo le pudieran dar algo, una limosna. Pero versículo 3, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, todavía no habían entrado. ¿A dónde se dirigían Pedro y Juan? Estaba viendo si prestaba atención. Iban al templo. ¿A qué hora era? Muy bien. La puerta se llamaba La Hermosa. Bueno, estamos conectados. Ok. Pero el versículo 3 me llama la atención. Dice: cuando este hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar. ¿Vio cuando usted está apurado y cuando quiere salir de la casa o está entrando a un lugar porque le quedan 2 o 3 minutos y lo paran en la puerta? Como que uno está como, sí, me alegro de verte, pero necesito... Me cierra el banco, me cierra esto, me cierra el negocio, me vuelvo a casa sin tortillas y va a haber problemas. Ahora dice, cuando éste vio que Pedro y Juan estaba por entrar, les pidió limosna. Pero Pedro, en el versículo 4 dice, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Pero Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Ese era un cristiano. Andaba sin un centavo. Es broma. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos, ¿dónde? Luego los 3 entraron en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Sabe que no voy a tardar mucho en darles
todo el mensaje en esta noche. Pero en resumen, lo que acabamos de leer, Pedro y Juan van al templo. Afuera del templo había un paralítico. Justo antes que Pedro y Juan entren al templo, este hombre les pide dinero. Ellos no tienen dinero, pero con la autoridad del nombre de Jesucristo le ordenan que se levante. 5 es lo que sucede a continuación. El milagro sucede y el hombre se levanta. Y por último, los 3, diga conmigo, los 3 entran al templo, pero entran saltando y alabando a Dios. ¿Está listo para recibir el mensaje? El paralítico entró al templo para agradecer y alabar a Dios por el milagro que sucedió afuera del templo. Se lo repito una vez más. El paralítico vino a la iglesia, entró a la casa de Dios para agradecer, para alabar a Dios por el milagro que sucedió afuera de la iglesia. Hay muchos que vienen a la iglesia solamente a buscar un milagro, solamente a buscar una bendición. Pero este paralítico recibió lo que necesitaba de Dios. Él pensaba que necesitaba moneda, él pensaba que necesitaba dinero, pero allí había un hombre lleno de Dios que le dijo: dinero no tengo, pero tengo algo que verdaderamente tú necesitas. Y allá afuera él recibió el milagro que necesitaba. Y a continuación, alguien que nunca había entrado al templo entra ahora a la casa de Dios para agradecer y alabar a Dios. Mientras usted se queda pensando unos 10 segundos, vamos a retroceder. Vamos a tener que hablar con multimedia. Yo digo, vamos a retroceder, pero después hablamos, Marisol. Para entender mejor por qué Pedro y Juan actuaron de esa manera. ¿De dónde sacaron el poder para actuar así? Y vamos a retroceder sin que pongan de vuelta ese efecto. Antes que el pueblo de Dios tenga el templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, el templo al cual se dirigían Pedro y Juan, ellos tenían una carpa. En esa carpa habitaba la presencia de Dios. Allí descendía el poder de Dios, estaba dividida en diferentes lugares y estaba el lugar santísimo donde descendía el poder de Dios. Esa carpa se llamaba el tabernáculo. Pero aún antes de la carpa, la presencia de Dios descendía solamente sobre un monte que se llamaba el monte de Dios. Entonces, por cientos de años, Juan, Pedro y todos los demás estaban acostumbrados a que Dios solo se manifestaba en un lugar específico. Primero en el monte, luego en la carpa y luego en el templo. ¿Cuántos me siguen? Primero en el monte, luego en la carpa y luego en el templo. Pero algo comenzó a cambiar, algo sucedió. La cuestión para ellos era siempre poder acceder a la presencia de Dios. Es por eso que el título de este mensaje es poder ilimitado. Aunque sea en el monte, ellos querían acceder al poder de Dios. Aunque sea en la carpa, ellos querían acceder al poder de Dios. Aunque sea en el templo, ellos querían acceder al poder de Dios. Pero ahora, por primera vez, Pedro y Juan, junto a los demás discípulos, comenzaron a experimentar algo que nunca antes ellos habían experimentado en primera persona, y era que Dios mismo esté en ellos. La Biblia dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, cuando tenemos a Jesús, tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos entienden eso? Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? En Juan 1:1 dice, y lo resume muy resumidamente: en el principio ya existía el verbo, es decir, la palabra, y el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y ese verbo era
Dios. Pero en Juan 1:14 termina de aclarar: y el verbo, es decir, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, esa palabra creadora, el Dios de la creación, se hizo hombre, se manifestó como hombre. Y ahora ellos, Juan, Pedro, los discípulos, la gente que estaban allí, al caminar con Jesús por la tierra, al caminar con Jesús y ver los milagros, por primera vez ellos comenzaron a ver el poder de Dios en acción, en las aldeas, en las ciudades, en las regiones, en lugares donde antes nunca había descendido la presencia de Dios. Era o en el monte, o en la carpa, o en el templo. Pero ahora, cuando tienen a Dios mismo manifestado en carne, es decir, Jesucristo comienza a caminar con ellos, se comienza el ministerio de Jesús, y ahora estaban en presencia de Dios mismo. Y ahora, al tener a Jesús con ellos, empezaron a caminar por ciudades, por Belén, por Galilea, por Jerusalén, por Samaria, por Nazaret. Y ahí estaba Jesús haciendo milagros, resucitando muertos, liberando a los cautivos, haciendo las cosas que nunca antes habían sucedido por las calles afuera del templo. Pero aunque ellos ahora no estaban o no iban al templo, estaban con Jesús, y Jesús para ellos comenzó a significar el templo, y comenzaron a seguir con Jesús. Cuando usted está cerca de Jesús, tiene protección, como en esta carpa. ¿Cuánto me siguen? No sé si usted ha estado en la playa, pero una de estas les viene 10 puntos cuando se viene un poquito de agua o el sol y le quiere quemar su piel. Aunque usted se quiere broncear, cuando viene duro, una de estas les viene 10 puntos. Y ahora allí estaban los discípulos. Para donde iba Jesús, ellos iban. Tenían protección, veían sanidades, veían milagro. ¿Quién no va a querer a seguir a Jesús? Las multitudes comenzaron a seguir a Jesús, porque cuando tenían hambre, Jesús les daba de comer. Cuando necesitaban sanidades para su hija, o su hija se moría, Jesús los levantaba a ellos, a todos los que estaban necesitando. Ellos estaban contentos con tener la presencia de Dios en ellos. No solamente tenían cobertura con Jesús, sino que muy pronto iban a también recibir la salvación por medio de Jesucristo. Pero antes esa carpa era el tabernáculo, ahora es Jesús, porque en su presencia hay milagro. Donde sea que Él vaya, las señales lo van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Pero los días de Jesús, los días de la carpa móvil, los días de la protección, los días en donde Jesús hacía milagros, estaban a punto de terminarse. Los días de Jesús en la tierra estaban por llegar a su fin. Ese Dios manifestado en carne, estaba Él mismo diciendo en Juan 14:16, fíjese lo que dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Es decir, hasta ahora ustedes están bien y cómodos en esta carpa, están protegidos, están contentos, están felices de tenerme. Pero ahora yo le voy a pedir al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Cuánto me siguen? La carne de Jesús está a punto de irse. La manifestación ya no lo verán, ya no estará con ellos. Pero le dice: pronto vendrá otro consolador que los va a acompañar siempre. ¿Y a quién va a enviar? ¿Cuál es ese consolador? ¿Qué es lo que iría a reemplazar la presencia física de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús estaba hablando? Y en el versículo 17 lo dice claramente, y dice: voy a enviar a el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Escuche bien lo que está diciendo: porque vive con ustedes
y estará en ustedes. ¿Sí me está siguiendo? Capaz estoy un poco teológico hoy, pero preste atención un instante. Le está diciendo Jesús, el Espíritu de verdad, el nuevo Consolador, el que le traerá paz, el que le traerá cobertura. Ahora, ese que el mundo no puede aceptar porque todavía no lo ve ni lo conoce, pero ustedes, le está hablando, sí lo conocen. Porque vive con ustedes, porque está aquí caminando con ustedes, porque les está aquí dando la noticia de lo que va a suceder. Ustedes sí lo conocen y estará en ustedes. Yo no sé si usted tiene alguna confusión sobre cuántos o cuántos dioses hay. Hay gente que se confunde con lo que es la llamada Trinidad. No se confunda. Hay un solo Dios en tres manifestaciones. La Biblia nunca habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. La Biblia solamente habla de un solo Dios manifestado al principio como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. ¿Cuántos dicen amén? Un solo Dios. Vamos a poner ese versículo nuevamente porque yo siento que alguien todavía tiene un poquito de duda. El versículo 17, que les dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, pero porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Jesús está hablando. Fíjese bien. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es decir, el Espíritu que voy a enviar es ese mismo Espíritu que está con ustedes. Porque vive con ustedes y luego estará con ustedes cuando yo, esta carne, ya no esté más. En el versículo 18 dice algo tan hermoso. Jesucristo mismo como hombre sigue hablando, pero mire lo que dice: no los voy a dejar huérfanos. Él está diciendo, volveré a ustedes. ¿Acaso no era que el Espíritu Santo iba a venir? ¿No era que es la tercera persona de la Trinidad? No. Es Jesucristo mismo que les está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Versículo 26, saltemos. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y aunque el cuerpo glorificado de Jesús está ascendiendo en la nube, la promesa se cumple cuando Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, pero de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Todos fueron llenos, todos los que estaban expectantes, todos los que llegaron a ese lugar a esperar la promesa que Jesús les había dado, que les dijo, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y los que creyeron, los que dijeron queremos ser llenos, ahora sentimos ese vacío que Jesús no está con nosotros, pero necesitamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Y ese día se estaban todos unidos. No habían divisiones, no habían comentarios, no habían cosas. Había un poder ilimitado que estaba a punto de ser derramado sobre toda
todos los que estaban deseando tener a Dios mismo en sus corazones. Yo no sé si hay alguien en esta noche, en esta iglesia, que está entendiendo el mensaje, pero el Dios de la creación, el Hijo de la regeneración, ahora quiere estar en nuestros corazones y dice que está a la puerta y llama. Y si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Yo quiero que usted lo entienda. ¿Qué sucede luego que recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Ese poder ilimitado. Rápidamente usted se puede remontar a la historia de Pedro y Juan. Cosas como esas van a suceder. Pero fíjese lo que dice Marcos capítulo 16 y versículo 17 en adelante. Dice: estas señales acompañarán ¿a quiénes? Primero hay que creer. No vas a recibir algo si no crees. Estas señales acompañarán a los que crean. Y dice: en mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estas señales van a acompañar a los que crean. Entonces, en mi nombre estas señales serán hechas a los que crean en mi nombre. Pero ahora vamos a adelantarnos a la escena de Pedro y Juan. Llegamos al versículo inicial en donde arrancamos. Allí está Pedro y Juan. ¿Por qué será que ellos tuvieron la seguridad de que si ellos actuaban afuera de la carpa, Dios iba a hacer algo? ¿Qué es lo que ellos tenían? ¿Qué es lo que ellos recibieron para creer que afuera de la carpa el poder de Dios se iba a manifestar de todas maneras? ¿Qué es lo que ellos habían recibido hace solamente días atrás, que ahora no necesitaban estar dentro de la carpa, dentro de la iglesia, cerca del pastor, ministrando los coros, recibiendo alabanza? Porque adentro de la carpa es bonito, hay buena música, están los hermanos, hay confraternidad. La Biblia dice que hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y en la casa de Dios esperemos que haya armonía. ¿Cuántos sienten armonía en la casa de Dios? Cuando usted entra y allí lo reciben. Yo he recibido muchos buenos comentarios de nuestro equipo de bienvenida, a quien felicito en este mensaje. Ellos están aquí en la puerta de la carpa. Hey, bienvenido, y los reciben. Esperamos que con una sonrisa usted se sienta cómodo, le toman el nombre, le dan un regalito. Qué lindo es llegar a la casa de Dios. Luego ingresa, hay música, comienzan a alabar a Dios. En la casa de Dios es el mejor lugar que podemos estar. Yo no sé usted, yo hace 36 años que vengo entrando a la carpa. Prácticamente nací dentro de la carpa. Prácticamente todos los días de la semana de mi vida como joven y adolescente estaba dentro de la carpa. Adentro de la carpa me acuerdo jugar al ping-pong, me acuerdo jugar a bautizar a mi hermano, luego él me bautizaba a mí. La carpa es mi casa. Me siento cómodo en la carpa. Pero Pedro y Juan ahora estaban fuera de la carpa, estaban fuera del lugar donde Dios estaba supuesto a descender. Algo sucedió con Pedro y Juan, algo cambió. Hubo un antes y un después en estos dos hombres que no necesitaron estar dentro de la carpa para sentir el poder ilimitado de Dios. Cuando vieron la necesidad que estaba allí afuera, ellos pudieron impartir, aunque no estaban dentro de la carpa. ¿Cuántos me siguen? ¿Qué fue lo que les dio la autoridad? Porque tenían ese poder, porque tenían esa confianza. ¿Por qué comenzaron a sanar enfermos? Y usted ya sabe la respuesta: porque habían recibido la promesa. Y ese Dios que promete, Él no falla. Esa promesa se extiende hasta hoy, 2018, 14 de octubre, casi las 6 o pasadas las 6 de la tarde.
La promesa se extiende, se extenderá mañana, se extenderá el día siguiente. La promesa sigue latente. El que quiera recibir esa promesa podrá recibir ese poder. Pedro y Juan habían recibido el poder ilimitado, el Espíritu Santo de Dios. Y para que quede más claro, ahora no solamente lo conocen porque habían comido con Él, habían cenado con Jesús, ahora vive en ustedes como Jesús mismo les había prometido. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes y ahora no solamente me van a conocer, sino que estaré en ustedes. En otras palabras le está diciendo Pedro y Juan, cuando ustedes reciban ese poder, cuando ustedes reciban ese Espíritu Santo, donde vayas, donde estés, yo estoy con ustedes. Cuando recibes el Espíritu Santo de Dios, Dios está en ti. No hace falta correr a la carpa, no hace falta venir y solamente esperar que en la carpa sucedan cosas especiales. No. Cuando yo recibo el poder de Dios, ahora yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Hay un poder ilimitado que es prácticamente portátil. Yo lo puedo llevar a donde yo entro, entra el poder de Dios. A donde yo entro, entran sanidades en el nombre de Jesucristo. A donde yo entro, entra algo, entra paz, entra amor, entra el poder de Dios por la autoridad del Espíritu Santo. Pero hay gente que está aferrada a la carpa. Hay gente que quizás como yo han nacido en la carpa y están aferrada a la carpa. Y dicen, no me saquen de la carpa. Yo soy cristiano. Adentro de la carpa nada más. Sale de la carpa y es otro. Vuelve a la carpa y dice Dios le bendiga. Pero cuando saluda a alguien afuera de la carpa le dice, hey dude, no vas a presentarte a que sos hijo de Dios, que amas a Dios, que necesitas. ¿Qué es lo que te está faltando? En realidad alguien viene y te cuenta tus problemas. ¿Qué es lo que pasó cuando se le acercó Pedro y Juan? Le fue a pedir dinero. Pero Pedro y Juan tenían algo, tenían un detector espiritual y vio que algo más estaba necesitando este hombre. ¿Sabe qué? Allá afuera hay mucha gente necesitando dinero. Aquí adentro también hay gente necesitando dinero. Pero ¿sabe qué? La iglesia no te puede dar dinero. El pastor no te puede dar dinero. Pero algo podemos darte que puedas llevarte afuera de la carpa. Y es el poder de Dios en esta noche para que puedas salir como Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo de Dios. Te pregunto en esta noche, ¿cómo nos van a seguir las señales si todo lo que hacemos como cristianos lo hacemos adentro de la carpa? ¿Qué señales nos van a seguir si las únicas veces que oramos es dentro de la carpa? ¿Qué señales nos van a seguir si las únicas veces que cantamos lo hacemos adentro de la carpa? Recibimos noticias. Deportaron a mi hermana, deportaron a mi amigo, deportaron a mis familiares. Y hay gente allí necesitada, escuchando estas noticias. Alguien viene y te cuenta eso. Y lo que se nos ocurre es, bueno, voy a anotar tu nombre y lo vamos a orar el miércoles. Le voy a llevar este pedido de oración al pastor para que él ore. ¿Acaso solamente Dios actúa dentro de la carpa? ¿Solamente dentro de este lugar? ¿Para qué queremos solamente traer a la gente aquí? ¿Qué tal si los milagros comienzan? Mire lo que le voy a decir. Usted se está preguntando, ¿cómo hago para invitar gente a la iglesia? Yo sé que muchos de ustedes están tratando, están intentando y los invitan. La gente estará más inclinada a venir a la casa de Dios cuando reciban sus milagros fuera de la carpa. No sé si me escuchó lo que acabo de decir. La gente vendrá a la carpa a agradecer a Dios y saltando de alegría cuando gente que está ahora dentro de la carpa salgan con el poder de Dios y oren por los enfermos fuera de la carpa. Anota tu nombre, vamos a orar el miércoles por ti. No
No sé si te ha pasado, pero en un restaurante puedes frenar a alguien. Y si alguien te está contando y ves los ojos de necesidad en la persona que te está sirviendo, frena en un momento. Hey, cuando tengas un minuto quiero orar por ti. No hace falta que vengas a la carpa, porque lo primero que hacemos, sacamos la tarjetita. Hey, te invito a la iglesia. ¿Y cuánta de esa gente viene a la iglesia? Entregamos papeles, entregamos folletos, invitamos a todos. ¿Qué tal si empezamos a sacar eso que Dios nos ha dado fuera de la carpa? Y comenzamos a ser como Pedro y Juan, personas llenas de ese poder ilimitados. ¿Cuántos dicen amén? Invitar a los músicos. Esta semana fuimos a una iglesia donde estábamos aprendiendo y conociendo de muchas cosas, pero una de las cosas que me sorprendió y casi en cierta manera inspiró en parte este mensaje también, fue que no sé si minutos luego de haber llegado, no sé si está la foto, no está la foto guardada ahí, minutos luego de haber llegado yo tuve que hacer unos trámites en otro lugar, y cuando regreso a encontrarme con el grupo con el que fui, en cuestión de 2 o 3 minutos los veo y allí había alguien de esa iglesia y habían hecho un círculo con ellos en el estacionamiento, fuera de la carpa. No les dijo, hey, espero que tengas un excelente servicio, que sientas la presencia de Dios. No, los frenaron en el parking, allí afuera, y les estaban impartiendo allí palabra de Dios. No sé si, no recuerdo exactamente lo que ellos recibieron, pero incluso al momento de terminar de orar, ellos abren los ojos y ven un doble arco iris ahí, que sienten que acaba de confirmarse lo que Dios les había dicho. Se dan vuelta nuevamente, el arco iris no está, porque alguien se animó a sacar ese poder fuera de la carpa. Iglesia, en esta noche vengo en el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo que comencemos a actuar fuera de la carpa, salir con el poder de Dios fuera de la carpa. Cuando la gente esté entrando por los estacionamientos, que no solamente sea una sonrisa, que no solamente sea una estrechón de mano y que diga Dios le bendiga, sino que realmente lo estés bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Es el tiempo de salir con ese poder fuera de la carpa. Y usted dice, pastor, y bueno, ¿qué hacemos ahora en la carpa? ¿Venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia? Pastor, ¿acaso usted no quiere tener gente en la iglesia? Yo quiero que haya cientos, miles, 20, 10, 5, no importa. Prefiero que hayan 5 que vengan adentro de la carpa, pero que cuando salgan esos 5 sean como Pedro y Juan, que estén llenos del poder de Dios. No importa tener una carpa llena de miles de personas, pero no tienen el poder de Dios. Yo estoy viendo ahora espiritualmente una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa no es una iglesia que tiene miles, no es una iglesia que tiene cientos de miles. Una iglesia poderosa es la que sale de la carpa llenos del poder de Dios. Semana tras semana yo me arrodillo a orar y le digo, Señor, haznos una iglesia poderosa. Y a veces pienso, Señor, quiero pastorear mucha gente. Tú me has llamado a un ministerio poderoso y estoy abriendo mi corazón en esta noche con ustedes. Pero toda mi vida pensé que iba a suceder dentro de la carpa. Porque el púlpito está dentro de la carpa, porque los micrófonos están dentro de la carpa, porque las posiciones están dentro de la carpa, porque dentro de la carpa yo puedo servir y sentirme útil. Pero Dios nos está llamando y te está diciendo, quiero darte un poder para que puedas sentirte bien fuera de la carpa también. Quiero darte un poder para que otros sientan que Jesús mismo está caminando dentro de tu trabajo. Quiero darte un poder para que otros sientan que cuando tú le pones la mano, algo poderoso está a punto de suceder. Dios te está diciendo en esta noche, yo quiero llenarte de mi poder para que salgas como un poder portátil e ilimitado. Alguien en esta noche está diciendo, en el único lugar donde puedo resistir las tentaciones y en donde puedo alejarme de todos esos pensamientos es fuera de la carpa.
Entonces llegas, entras a la carpa, vienes a los cultos, a la iglesia y te sientes. Ay, qué lindo, qué paz, qué hermoso que se siente aquí en la carpa. Pero ni bien sales del estacionamiento, ¡pah!, nuevamente los vicios golpean a tu puerta y comienzas a arrastrarte el lunes. Comienzas a arrastrarte el martes. Los malos pensamientos, abres el teléfono si ya estás por el piso. No ves la hora de volver a la carpa cuando Dios te está diciendo: quiero darte un poder que puedas vencer fuera de la carpa también. Quiero que lo que sientas aún fuera de la carpa sea mucho más poderoso. Quiero que algo te acompañe. Y cuando recibimos ese algo, cuando recibimos ese poder, nos convertimos en una protección ambulante para las personas. Y a algunos quizás les va a causar gracia, pero esta imagen quiero que ustedes la tengan en su mente. En la carpa me voy a agradecer. ¿Qué necesita? ¿Necesita oración? Aquí está mi carpa. Voy a orar con usted en actividad. Estoy llena del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Qué necesita? Necesita que Dios te ayude en la escuela. Aquí está mi carpa. Yo entro a las escuelas, entro a las universidades y puedo orar con las personas que necesitan un milagro. Yo estoy lleno del poder de Dios. Voy a orar por usted, porque Dios, que necesita protección, que necesitas tranquilidad, John, que necesitas descanso. Aquí está mi carpa. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hay un mundo necesitado de alguien que salga revestido del poder de Dios y comience a decir: aquí adentro vengo a agradecer a Dios, aquí adentro vengo a alabar a Dios, pero hacia afuera voy a salir a ministrar del poder que Dios me ha dado. Iglesia, este es el tiempo de levantarnos, de salir con el poder de Dios. Ponte de pie en esta noche, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Levanta tus manos ahora mismo. No vamos a tardar en recibir el Espíritu Santo de Dios. No vamos a tardar. Cierra tus ojos un momento nada más. Cierra tus ojos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Quiero que las maestras traigan a los niños. Vamos a orar por los niños, para que los niños sean llenos del Espíritu Santo. Quiero que los jóvenes, todos los jóvenes vengan aquí. Vamos a orar por los jóvenes, para que los jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Entre jóvenes se van a ministrar y hoy vamos a salir llenos del poder de Dios. Entre nosotros nos vamos a ministrar unos a otros. Queremos salir llenos del poder de Dios. Quiero que rápido pasen los niños aquí adelante, los jóvenes después, y atrás vamos a pasar los adultos.